que va a estar explicando los usos del espacio, al fundador de Biblia Lectora, Ronald Albelo. Bienvenidos todos. Bueno, Sí, sí, solo un detallito técnico, hay que comenzar a grabar. Sí, ya está listo, está listo. Ya. Bueno, mira, en primer lugar, quiero darle gracias, ¿verdad?, a todos los que se conectan el día de hoy. Agradecer también a nuestro invitado, ¿verdad?, que prontamente va a ser presentado. Quiero también disculparme en nombre de Biblia Lectores por la falla técnica que hubo con el Facebook Live. Tratamos de resolverlo, pero no se pudo y debemos continuar, ¿ok? Así que ustedes son privilegiados porque vamos a poder disfrutar de esto aquí en vivo, pero en Zoom. Así que siéntanse bienvenidos, quiero que se sientan libres también. Agradecemos que mantengan siempre su micrófono cerrado. Adicionalmente, si necesitan levantarse, ¿verdad?, de allí de la cámara, por favor, pueden cerrar la cámara y cuando regresen pueden volverla a encender, de tal manera de no causar distracciones. Quiero que sepan que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, de tal manera que vayan tomando nota en su libreta o vayan escribiendo a través del chat. Es importante que sepan de que no se va a permitir abrir digamos, el video para hacer preguntas, sino háganlo por favor a través del chat, que para eso estará Rosy y mi persona, para poder pasar las preguntas en este caso al ponente. Por último, espero que disfruten de esto. Quiero presentarles ahora a Guillermo Llanos. Él es director de Académicos de la Biblia y va a presentar a nuestro expositor. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. De verdad que es un gozo para nosotros el poder recibirles a ustedes, estar en este tiempo a través de Biblia Lectores. Y bueno, voy a presentarles a don Gary. Algunos lo deben conocer, otros no. Y damos la bienvenida pues a don Gary Chogren aquí a este tiempo con Biblia Lectores. Y esperamos pues que este tiempo con él sea un tiempo muy edificante, sobre todo eso, ¿verdad? Muy edificante porque cuando estamos ante la Biblia, y sobre todo se va a hablar de la carta de 1 Corintios, estamos ante algo que el Señor inspiró. Y el doctor Chogren, pues, es alguien que puede ayudarnos mucho a entender mucho en relación a esta carta. Yo voy a leerles brevemente, bueno, brevemente porque realmente el currículo de don Gary es bastante extenso, pero voy a leer como una síntesis del doctor Gary. El doctor Gary Chogren está casado con Karen, con quien tiene 4 hijos ya adultos. Él fue pastor, profesor, actualmente sigue siendo profesor, escritor también de libros desde el año 1980. Ha escrito más de 12 libros y cientos de artículos sobre temáticas bíblicas. Es PhD en la exégesis del Nuevo Testamento por la Universidad de Aberdeen, Escocia, con maestría en Divinidad y maestría en Nuevo Testamento magna cum laude, por el Seminario Bíblico Teológico de Hatfield, en Estados Unidos, bachiller en Biblia y estudios pastorales cum laude por la Universidad Carnegie de Filadelfia, Estados Unidos. Actualmente es profesor del Nuevo Testamento en el Seminario ESEPA en San José, Costa Rica, profesor de Nuevo Testamento y supervisor de investigación en el Seminario Los Pinos Nuevos de Cuba, erudito bíblico y consultor de la Asociación Wycliffe. Es miembro de las Sociedades Eruditas, Sociedad Teológica Evangélica Internacional, Sociedad de Literatura Bíblica Internacional y beca de Tyndall Cambridge. Títulos de algunos libros que él ha escrito. Fíjense que uno de los libros que ha escrito se titula 1 Corintios, un comentario exegético pastoral, 1 y 2 de Tesalonicenses, comentario exegético práctico del Nuevo Testamento y Romanos en el comentario bíblico contemporáneo. Algo de su experiencia ministerial: el doctor Gary Chogren fue rector del Seminario CEPA en San José, Costa Rica, entre los años 2005 y 2009, vicerrector académico de ese mismo seminario, profesor del Nuevo Testamento del Seminario Bíblico Teológico de Alfred en los Estados Unidos entre los años 90 y 98, pastor de la Iglesia Bíblica Pinnacle en Estados Unidos entre los años 86 al 90. Honores recibidos: premio de excelencia en griego por el Colegio Bíblico de Filadelfia en los Estados Unidos, premio de excelencia en predicación por el Seminario Bíblico Teológico de Arnfield en Estados Unidos y beca de investigación de Tyndall Cambridge. Entonces, para mí es un honor realmente, un placer presentarles al doctor Gary Chogren, quien hablará acerca de 1 Corintios. Y bueno, dispongámonos pues para recibir lo que el Señor tiene a través de don Gary. Don Gary, es todo suyo este tiempo.
Gracias, Guillermo. Es un gusto. El gusto es mío estar aquí hoy y para hablar sobre 1 de Corintios o cualquier pasaje de la palabra de Dios realmente es un gozo para mi persona. Y he invertido varios años en el estudio de esta epístola, escribiendo un comentario que saldrá de CLIE, creo que en enero. Pero también es sencillamente la posibilidad de estudiar la palabra de Dios para mi propia bendición, por supuesto, pero la habilidad de bendecir al pueblo de Dios. Ha sido todo un gozo. Y en este medio también, durante COVID, tenemos oportunidades nuevas para compartir la fe, compartir el gozo y el amor para la palabra de Dios que disfrutamos en nuestros corazones. Entonces, vamos a empezar con un poco de oración y vamos a abrir la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Padre, por este tiempito y oramos, Padre, que no solamente agreguemos nuevos datos a nuestras mentes, queremos una bendición espiritual de tu poder por medio de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Y oramos, Padre, que salgamos desde esta reunión con más amor, más profundo para ti y más amor y un deseo de servir a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Corinto, qué ciudad más fascinante. Saben que yo tuve el privilegio hace como 25, 35 años de visitar las ruinas de Corinto en la Grecia moderna. Es parte del lado del sur del país. Corinto hoy en día, bueno, hay una ciudad moderna que se llama Corintos, con K, pero Corinto, la ciudad antigua, realmente ahora es una ruina. Y de hecho es un tipo de museo al aire libre. Entonces fuimos allí en un carro y más o menos tuvimos Corinto disponible, dispuesto para nosotros por una tarde completa sin interrupción. Entonces fuimos a los templos, los lugares, los baños y todo romanos para disfrutar de ese lugar. Bueno, en la antigüedad no fue una ciudad gigantesca, sin embargo respetable. Fue un puerto para el traslado de bienes y de gente a través del mundo romano, quizás con una población de 80,000 personas. Y una ciudad compacta, porque es una ciudad para peatones. Entonces fue posible caminar de un lado de la ciudad al otro en 30 minutos y ver el centro, el mercado central, los templos principales y todo. Entonces, las calles se abarrotaban de compradores, vendedores, esclavos, turistas, hace 2000 años, comerciantes, sacerdotes, marineros, soldados, ricos, pobres, prostitutas. Así fue hace 2000 años. Ahora no es nada. Los únicos habitantes de la ciudad de Corinto antiguo son gatitos, callejeros. Y al fin de la tarde ellos cierran el parque con candado. Bueno, ¿pueden escucharme bien? ¿Todo bien? Presumo que sí. Sí, don Gary, le escuchamos bien. Sí, señor, se le escucha bien. Ok. Más allá del mercado central, lo que se llamó la Agora, los edificios más impresionantes eran los monumentos, los templos dedicados a los dioses y diosas, especialmente Apolos, Hera, Afrodita y los demás.
Bueno, y allí Pablo fundó una iglesia. Y como la mayoría de las iglesias que él fundó, la iglesia en Corinto fue una iglesia urbana. Es decir, que parece que él escogía centros de población para apoyar el alcance del evangelio en otros lugares. Mucha gente pasaba por Corinto, entonces tenía el chance de escuchar el mensaje de Pablo. Él permaneció en Corinto por relativamente un largo tiempo, 2 años quizás, año y medio, y luego salió y no regresó por 6 o 7 años. Lo que pasó es que durante su segundo viaje misionero, Pablo empezó a desarrollar un sistema de comunicarse con sus varias iglesias en otras ciudades. Entonces, más y más, él empezó a dependerse de un Timoteo, un Lucas, Silas, y más allá, Tito y otras personas conocidas en la Biblia, como más o menos una red de comunicación a través de sus asistentes. Entonces, Pablo está en Éfeso, en su tercer viaje misionero, y él envía a Tito a Corinto para ver cómo están y para regresar e informar a Pablo. La primera carta que tenemos de esta naturaleza realmente fue escrita desde Corinto, más o menos en el año 51. Luego, en el tercer viaje misionero, él empezó a desarrollar aún más ese sistema. Entonces, tenemos que imaginar a Pablo sin email, sin correo electrónico, sin WhatsApp, sin teléfono, sin fax, sin nada. Sin embargo, aparentemente, él dijo en algún momento, mire, pero yo puedo enviar mensajes escritos a las iglesias, animándoles o respondiendo a sus preguntas, dudas, problemas. Y quizás voy a enviar una carta con un asistente. Entonces una persona llega con una carta para leerla y el asistente está allí para describir qué está haciendo Pablo en este momento, cuáles son sus preocupaciones con respecto a usted, aquí palabras de ánimo y todo. Esa fue la naturaleza de 1 de Corintios. Eso llegó en Corinto, fue dada de Éfeso, es decir, que Pablo en Éfeso escribió, dictó la carta y la envió en barco, por un barco, a Corinto. Entre Éfeso al este a Corinto, cruzando el Egeo, el mar Egeo hoy en día, en un avión es 2 horas, lo máximo. En el tiempo de Pablo, por barco fue un viaje de 2 semanas. Entonces, el mensajero, no sabemos quién fue, él llegó, dijo a la iglesia, mire, yo tengo un mensaje de Pablo, el domingo vamos a tener una reunión y voy a leerla en voz alta. Hace 2000 años solamente poca gente podía leer. Entonces, en una iglesia, la lectura de la Biblia o la presentación de una carta de Pablo fue una experiencia oral. De las personas que sí pudo leer en voz alta. En el caso de Corintios, 1 de Corintios, probablemente llegó como un rollo. Tengo papeles aquí. Si ustedes pueden imaginar pedazos de papiro, más o menos
de la altura de papel moderno, pero en un rollo. Tenemos que pensar en 1 de Corintios como un rollo de 6 metros más o menos. Si yo hubiera sido un miembro de la iglesia de Corinto, quizás yo tendría un poco de miedo. Mire, Pablo tiene bastante para decirnos. Espero que nos va a regañarnos un poco. Bueno, para leer la carta a la iglesia en voz alta sin pausa, sería una hora y media en griego. Y probablemente al final preguntas, dudas, inquietudes, ¿qué significó eso en este versículo, lo que llamamos versículos ahora? Bueno, ¿por qué escribió Pablo 1 de Corintios? Hay que pensar así en la gran mayoría de las cartas de Pablo o de Hebreos, Santiago, etcétera, 1 de Pedro. Los apóstoles no escribían epístolas sencillamente para decir hola. Normalmente ellos tenían una preocupación, dudas sobre la iglesia, áreas donde quieren que la iglesia crezca y todo. Entonces, Pablo, al escribir 1 de Corintios, ya tenía una agenda. Ahora, parte de la agenda, sabemos de dónde él la recibió. Porque Pablo implica que ellos de Corinto habían escrito a Pablo una epístola de la iglesia misma para Pablo. Siempre pensamos en que las cartas paulinas escritas por Pablo, pero ellos escribieron también. Menciona eso un par de veces en el Nuevo Testamento. Y lo que pasó es que ellos escribieron una carta con ciertas preguntas. Vamos a mencionarlas en un minuto. Esa es parte de la agenda de Pablo en esta carta larga. Los capítulos 7 a través de 16, la segunda mitad de la carta, un poco más. Pero más allá de eso, más allá de la agenda enviada por la iglesia, Pablo tuvo sus propias preguntas y dudas que habían recibido no en ninguna comunicación oficial de la iglesia, sino de tercera mano, porque él dice que algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Es decir, que la carta de Corinto no incluyó una pregunta, tenemos rivalidades, divisiones, ¿qué hacemos? Ellos probablemente habían escondido este problema principal en la iglesia. Alguien me ha dicho algo sobre ustedes, Pablo dice, y ahora vamos a tratar con este problema. Luego, en capítulo 11, con respecto a la Santa Cena, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto yo lo creo. Es decir, que ustedes tienen más problemas que mencionaron en la carta. Pero más allá, Pablo indica que escribió parte de su agenda fue para responder a las preguntas, las inquietudes de la iglesia. Él dice en capítulo 7, 1. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. La epístola, la carta de Corinto. Y él trata con estos asuntos en los capítulos 7 hasta 16. Pablo no describe mucho
lo que habían escrito en su cartita, solamente él alude a sus cuestiones, principalmente para responder con su propia agenda. Sin embargo, las preguntas sí se pueden deducir de las respuestas y a menudo se introducen con la frase en cuanto a. Nueva versión internacional, capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, 12:1. Ahora, en cuanto a los dones espirituales, él respondiendo. Entonces podemos inferir, deducir sus inquietudes, probablemente eran así. Pablo, algunos de la iglesia dicen que el matrimonio es sencillamente la institucionalización del deseo carnal, que sexo es sucio. Entonces ellos se preguntan, ¿no es el celibato el estado más espiritual? Y Pablo responde que, mire, una pareja no debe buscar divorcio ni vivir como celibatos dentro del matrimonio. Los jóvenes deben casarse si quieren. Sin embargo, él está de acuerdo de que, mire, en algunas circunstancias en la vida de Pablo, por lo menos, es mejor quedar soltero para servir mejor al Señor. Pero no es porque el sexo es algo malo, es una cuestión pragmática realmente. En capítulo 8, yo creo que ellos habían pedido, ¿no cuenta un cristiano maduro, instruido, con el derecho de comer carne sacrificada a los ídolos? Y él dedica capítulo 8, 9 y 10 a esta pregunta, y una sección de 11 también. Por ejemplo, lo que sucedía en Corinto, tal y como en todas las ciudades griegas paganas del día, fue así, que hay templos dedicados a los dioses. En el centro de Corinto, un templo súper impresionante dedicado a Apolos, el dios de las matemáticas, la música y la homosexualidad, entre otras cosas. Y en el mercado, en estas ciudades, fue posible comprar carne que se había dedicada a un ídolo, a un dios pagano. Entonces, dice allí, carne molida especial, precio bajo, porque es sacada del templo de Apolos, entonces no es totalmente fresca o nueva, pero es totalmente buena, se puede comer. También ellos tuvieron en Corinto lo que por lo menos en Costa Rica se llaman salas de reuniones o salas de fiestas. Es decir, que fue posible alquilar para una tarde, para una noche, una de estas salas para tener una fiesta, un banquete. Y normalmente estas salas eran parte del complejo de un templo. Entonces, al ir a un 15 años de una chica, digamos, fue parte del complejo del templo, entonces probablemente un sacerdote va a decir orar al Dios para dedicar, para bendecir la reunión y servir carne que se había dedicado al Dios. Un cristiano maduro supuestamente podría decir que eso no me molesta porque yo sé que los dioses realmente no existen. Entonces,
¿Por qué no puedo compartir en esto? Porque no es mágico, no saldré contaminado ni nada. Y Pablo dice que, mire, el problema es que hay otros cristianos en la iglesia que no saben eso, que no son tan firmes en su fe en Dios. Entonces, cuando ellos los ven comiendo tal comida, ellos van a perder parte de su confianza en el Señor. Otra pregunta. ¿Habla en serio cuando dice que las mujeres tienen que usar velo en las reuniones? Capítulo 11, versículo 5. Una bufanda encima del pelo, no como las musulmanes, no, solamente una bufanda. Otra pregunta. ¿Es cierto que hablar en lenguas es la señal más segura de un alto nivel espiritual? Capítulo 12, 13, 14. Capítulo 15, otra pregunta. Implicando que algunos de nosotros no creemos en la resurrección física de los cristianos al fin de la época, a la venida de Cristo. Entonces, no está bien decir que, mire, cuando salimos del cuerpo, nuestro espíritu va a ir al cielo y nada más, no habrá resurrección, o tenemos que aceptar la resurrección. También ellos pidieron aparentemente sobre la ofrenda para los de Jerusalén y sobre Apolos. Ok, espero que alguien está contando los minutos. Pensemos en la primera parte de la carta. Primera de Corintios 1 a 4 más o menos es una sección en sí, tiene su propia forma. En las cartas del primer siglo, los escritores seguían una cierta forma, como nosotros hacemos hoy en día con cartas, aunque nadie realmente escribe cartas hoy en día, es email o teléfono. Pero siempre empezó con mi nombre, Pablo, a ustedes, a los corintios, gracias a Dios por tal, tal y tal, etc. Y luego ellos incluían, para mostrar cuál es la agenda, cuál es el tema de esta carta, lo que en latín se llama la propositio. Propósito de la carta. Pablo estudió eso en la escuela y obviamente él había aprendido estas formas. ¿Qué es el propósito de 1 de Corintios? La propositio. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. 1:10. Y probablemente uno podría leer la carta entera usando esos versículos como la llave para entender a dónde va. Entonces, la exhortación principal de Pablo tiene que ver con el partidismo. También en las cartas del primer siglo, algunos escritores, después de dictar una propositio, dictaban lo que se llama la ratio, racional, la razón, ¿ok? La razón por escribir. Digo esto, hermanos míos, ¿por qué? Aquí la razón, ¿por qué dije eso en 10 sobre unidad? Porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. Y dice que, mire, entonces que todos vivan en armonía. Es interesante que la enseñanza de Pablo aquí
quizás gira por una dirección no esperada. Porque él no dice que, mire, ustedes tienen un problema con unidad, entonces deben leer este libro, Cómo servir al Señor en unidad, e ir a esta conferencia de unidad para todos. Realmente no, Pablo no habla de unidad. Él dice que yo puedo demostrar, estoy parafraseando, por qué es tan necesario vivir en unidad y en amor mutuo como cristianos. ¿Por qué? Porque si ustedes no viven así, no es que no entienden la unidad, es que no entienden el puro evangelio de Cristo. Hay que pensar en la crucifixión de Cristo. Si Cristo murió por su hermana, su hermano, ¿cómo debe tratar a esta persona? Si Cristo murió por todos en la iglesia, ¿Cristo está feliz con esta idea de que sigo a Pablo, sigo a Cristo? No. Él se murió por todos. Entonces nuestra unidad, nuestro amor debe ser para todos. Un problema en Corinto, y deduzco eso, Pablo dice eso más o menos indirectamente, es que algunos corintios se habían desviado un poco del evangelio básico de Pablo y habían desarrollado un deseo para la filosofía griega. Es decir, que algunos dijeron que, mire, Cristo murió por mis pecados, se resucitó, excelente, excelente. Cada cristiano sencillo, simple, puede entender eso. Pero para la mente más madura, para el discípulo más profundo, vamos a unir ese evangelio con las profundidades de la filosofía estoica, platónica, de Aristóteles, etc. Pero Pablo dice que, mire, al hacer eso, en efecto está menospreciando el evangelio sencillo de la crucifixión de Cristo. Entonces Pablo dice en Corintios 1, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, filosófica, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, la filosofía, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces, al menospreciar la cruz, está perdiendo cualquier esperanza para entender el universo según la sabiduría del Dios el Creador. Corintios 2. Eso es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino que las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Y es esta hambre de filosofía griega que donde algunos empezaron a dudar que el cuerpo humano va a ser resucitado, porque los griegos rechazaron eso a favor de una doctrina de la inmortalidad del alma sin una resurrección del cuerpo.
Y en capítulo 15, sugiero, eso es lo que está sucediendo. Ok. Voy a mencionar un par de secciones de la carta para ver cómo Pablo desarrolla su tema de la sabiduría de Dios como un entendimiento de la sabiduría de Dios expresada en la crucifixión de nuestro Señor es la clave para entender el universo, el todo. En 1 de Corintios, digamos en capítulo 11, es un poco difícil decir qué exactamente los corintios hacían. Hay dos interpretaciones principales. Yo acepto esta interpretación, que los domingos la congregación se reunía en una casa o apartamento. Quizás se reunían en la mañana, temprano a las 6 de la mañana y al atardecer. Hay evidencia que los cristianos se reunían así, probablemente en el siglo I y II. Entonces, a las 6 p.m., todos los cristianos llegaban corriendo de sus trabajos, porque en la antigüedad, domingo no fue parte del fin de semana, no fue un día de descanso, fue un día de trabajo. Sin embargo, el anfitrión de la iglesia casera dijo, digamos, a sus otros amigos ricos, mire, ¿saben que todo el mundo va a venir para el culto al atardecer, a las 6, digamos? Pero ¿por qué no venir a las 2? Ustedes pocos, comeremos, podremos quedar allí para el culto en la noche, pero nosotros pocos vamos a tener un banquete, un círculo de amigos. Entonces ellos se reunían para tener ese banquete. Hay plato tras plato de comida rica, fina, cara, vino, quizás no vino poderoso, sin embargo es vino con un poco de alcohol. Y después de horas de un banquete, los pobres de la iglesia empiezan a llegar, porque es domingo, ellos van a adorar al Señor con la congregación. Y mirando por la ventana pueden ver que, mire, algunos miembros de la iglesia llegaron temprano para celebrar su amistad, para tener un banquete. Pero yo, el pobrecito, no fui invitado. Entonces llego corriendo, no he tenido tiempo para comprar un sándwich en camino, entonces tengo hambre. Qué hipocresía que al compartir la Santa Cena, el momento clavísimo donde la iglesia celebra que somos uno en Cristo, somos un solo cuerpo. Cristo murió por cada uno de nosotros, hombre, mujer, niña, niño, pobre, rico, todos iguales en Cristo, decían los líderes. Pero los pobres quizás con la idea de que, sí, algunos más iguales que otros. Los ricos tienen más derechos, más influencia en la iglesia que yo. Pablo, después de mencionar problema tras problema en la iglesia, gente yendo a las prostitutas, demandas, divorcios horribles, matrimonios con problemas por todo lado, cualquier tipo de pecado. Por fin, él dice aquí en el capítulo 11,
saben que este problema, que probablemente la mayoría puede descuidar o ignorar, eso es porque hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Y es como si Dios hubiera dicho que, mire, prostitutas es una cosa, pecado sexual, matrimonios destruidos, qué vergüenza. Sin embargo, en este momento, al menospreciar a mis hijos, hijas pobres, eso es suficiente. Voy a empezar a juzgar con la pena de la muerte a la gente que han ofendido al cuerpo de Cristo así. No han reconocido el cuerpo de Cristo, no el cuerpo en la misa, como los católicos dirían, no, que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo está diciendo que, mire, ¿de qué nos recuerda la Santa Cena? La muerte de Cristo, ¿verdad? En la noche en que Él fue traicionado, el Señor tomó pan. Entonces la cruz de Cristo, otra vez, la sabiduría más profunda del universo, que nuestro Salvador se murió en humillación, nos recuerda que, mire, si yo desprecio a mi hermano por su estatus social, he cometido un pecado grave contra mi Señor. Bueno, entonces este hilo sigo a través de Corintios. En capítulo 12, 13, 14 tenemos algo sobre los dones espirituales, muy interesante, muy detallado realmente. Y recordamos siempre que Corintios 13, el famoso capítulo de amor. Y algunas personas dicen que, qué lindo, Pablo pausó durante la dictación de esta carta y él va a citarnos un poema muy lindo sobre el amor. Se puede leer en las bodas y todo. Y en el capítulo 14 regresará al tema de los dones espirituales. No es así exactamente. Tenemos 12 y podemos pensar en 12 como pan, 14 como pan, y la carne en el centro es el capítulo 13 de amor. Es un sándwich sobre los dones espirituales. Otra vez, la cruz de Cristo, el dato más importante de la sabiduría de Dios y su plan para el universo, nos muestra cómo actuar dentro de un culto cristiano. Porque tenemos en capítulo 12, hay varios dones, debemos edificar uno al otro en amor. En 14 usamos los dones de lenguas y profecía para edificar uno al otro. 13 es el motor de esto, porque el amor, dice Pablo, uno para el otro, es la meta más importante en su iglesia. Entonces, amor no es nada abstracto, ninguna idea lindísima, debemos vivir el amor para el prójimo, pero ¿qué significa eso en el día práctico? Pablo dice que, mire, si ustedes hubieran entendido la importancia de la cruz de Cristo para rescatar su gente, para mostrarnos el amor de Dios, ustedes van a entender que su don espiritual pertenece a los demás en la iglesia. Si profetiza, sus profecías pertenecen
al grupo. Usted no es el héroe, usted está allí para servir. Lenguas para animar, para predicar, para enseñar, para evangelizar, todo. Todos para edificar. Todos para demostrar la cruz de Cristo y lo que el Señor ha hecho en su compañía. Iba a mencionar algo sobre la resurrección en capítulo 15. Sin embargo, creo que voy a concluir con este pensamiento y luego tendremos bastante tiempo, creo, para preguntas o comentarios. La primera carta a los Corintios, en mi opinión, mi definición es la declaración paulina más clara en cuanto a cómo el Espíritu guía a la iglesia a la humildad, al amor, a la humildad, en tanto que crece en la verdadera sabiduría divina. Esta sabiduría se ha revelado últimamente en la cruz de Cristo, la cual destruye cualquier otro intento humano de entendimiento de las sendas de Dios. Bueno, pauso allí y me rindo para preguntas o comentarios. Bueno, gracias Gary, excelente exposición, ya así pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Como le dijimos anteriormente, pues tienen el chat para copiar las preguntas, Ronald y yo estaremos pues leyéndolas o pueden poner la manito azul que está allí en el Zoom. Y bueno, aquí tenemos ya, Gary, unas preguntas. Te la vamos a ir leyendo. Dice Jorge Navarrete. No, perdón, Rafael Torres Berlant. La primera pregunta, ¿siguen vigentes todos los dones? Sí. Ajá, qué cuestión. Yeah. Saben que yo he tenido 3 posturas, digamos, con respecto. Por muchos años, ahora yo digo que no hay ninguna indicación en la Biblia de que iban a cesar. En mi opinión, 1 de Corintios 13, 8 a 12 no dice nada sobre eso. Creo que ellos cesarán cuando lo perfecto venga, que es la segunda venida de Cristo. Puedo agregar a eso. En mi vida he sido pentecostal, antipentecostal, amigos de pentecostales, ahora compañero en el seminario de pentecostales lindísimos. Tengo mis dudas sobre muchas de las expresiones de lenguas en particular que veo y en las curaciones en reuniones públicas, en estadios y todo. En mi opinión, hay bastante engaño. Sin embargo, por otro lado, la gente ha venido para venir conmigo para decir que Gary, creo que el Señor me dio una palabra para ti, pero examinamelo, ¿ok? Porque no sé, hay que tener discernimiento y ellos me dijeron algo y pensé que no hay ninguna manera de que esta persona sabe eso. Creo que es de Dios. Entonces lo acepté así. Entonces, discernimiento es mi lema, digamos. Ok. Bueno, Jorge Navarrete dice primero, saludos consiervos. Pregunta para don Gary. El tema de los dones espirituales siempre ha sido controversial en el seno de la iglesia. La base de la controversia fundamentalmente reside en 1 Corintios 13, de 8 al 10, donde el apóstol Pablo menciona que cuando vengan los apóstoles, ¿no? Menciona cuando vengan los perfectos, algunos dones que él menciona serán profecía, lengua, ciencia, lo que es en parte. ¿Qué considera usted que es lo perfecto? Probablemente respondí
en parte, para citar a Pablo, lo perfecto, a mi parecer, la interpretación realmente obvia y clara es la segunda venida, cuando Cristo venga para establecer su reino. Y yo he estudiado este pasaje realmente a fondo, y voy a publicar un ensayo sobre este pasaje, pero también en mi comentario en Primera de Corintios tengo una sección. A través de la iglesia, por probablemente 1500 años, todo el mundo, cada intérprete de Corintios dijo que es la segunda venida y ya. En la iglesia antigua nadie dijo que fue el cumplimiento del canon de la Biblia o algo así, o algo así. Perfecto. Vale. Seguimos. Jaime Israel pregunta, sobre el uso del velo, ¿es una doctrina para la iglesia? Excelente, saben que yo llegué listo con ciertos temas, porque todo el mundo pide sobre eso. En la antigüedad, y han estudiado eso mucho en los últimos 30 años, fue parte de la costumbre para mujeres romanas nunca salir de la casa sin velo. Bufanda, se llama bufanda, ¿verdad? Bufanda. Es decir, que es con pelo por arriba, pelo fijo, pero con bufanda. Las adolescentes no, ellos pueden ir con pelo suelto y todo, las chicas también. Pero una bufanda. vez que... Bufanda. Una vez que es una adulta, no. Una mujer que sale con pelo suelto, probablemente es una prostituta. Entonces fue parte de las señales sociales dentro del primer siglo, que una mujer respetable, una mujer que respeta su esposo, si ella tiene esposo, una mujer santa y todo, nunca sale de la casa sin un velo. Y la comunicación de Pablo es que, mire, en el culto, la mujer debe quedar con el velo puesto, es decir, no decir que estoy en la iglesia, puedo quitarlo. En mi opinión, eso solamente tiene sentido en una cultura donde se ponen velos y que probablemente hay otras prácticas que hombres y mujeres hacen hoy en día para demostrar en señales sociales que son fieles a sus esposas, esposos y todo. Es decir que quizás Pablo diría hoy en día, cuando alguien sale de su pueblo, un hombre no debe quitar su anillo de su dedo. No, al dejarlo allí está mostrando respeto y compromiso hacia su esposo. Ok. Tenemos otra pregunta. Silvia Briceño, de Venezuela, nos dice, entiendo que los dones no son exclusivamente para la iglesia, sino también para los que no conocen a Cristo. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento es la práctica de dones normalmente hacia adentro, hacia el centro de la iglesia. Profetizo para edificar a mi hermano, mi hermana. Sin embargo, hay ciertas otras instancias, curaciones, sin duda alguna, y profecías. Hay una idea de eso en 1 Corintios 14, que un pecador al entrar a la iglesia podría escuchar de un profeta algo donde él dice que este hombre está revelando, descubriendo mis pecados, debo arrepentirme. Entonces,
Pero bueno, nuestros dones espirituales, principalmente para la iglesia, pero por supuesto para los demás también. Amamos a nuestros prójimos. Entonces, cualquier habilidad que yo tengo que ayudaría para el barrio, para la ciudad, para la región, eso es válido. Ok, seguimos con las preguntas. Está muy interesante todo, aprendiendo muchísimo, Gary, gracias. Mira, tenemos de Ángel Muñoz. Bendiciones, hermano. Mi pregunta es la siguiente. ¿Sabes qué significa la fe? La pregunta es, ¿qué función tiene el don de fe? Don de fe, ya, porque todo el mundo tiene fe, pero hay un don de fe y es uno de los dones que Pablo no nos define, ¿ok? Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Podemos adivinar quizás, pero él no dice. El don de fe, me parece, es cuando una persona tiene la habilidad realmente profunda en tiempos difíciles, digamos, donde todo el mundo está temblando, mi confianza no es tan fuerte, pero no, una persona dice que podemos confiar en Dios, podemos hacer eso confiando en Dios. Cualquier granito de fe que tenemos es un don de Dios, yo diría, por el Espíritu Santo. Pero para algunos, en casos especiales, ellos se dan cuenta de que, mire, yo creo, confío en Dios cuando el pueblo de Dios realmente lo necesita. Entonces, quizás ese es el don. Wow, aprendiendo muchísimo, definitivamente. Bueno, Emilio, que pone comunicados, nos preguntan, tiene varias preguntas. Los problemas que se presentaron en la iglesia de Corintios, ¿cómo se vinculan con los problemas presentes en el contexto cultural y religioso de la época y cuántos pertinentes son a los problemas actuales? Esa es la primera. La otra sí. Ok. Voy a dar la otra a ver si quieres ligarle o por parte, ¿no? A ver si la segunda parte es más fácil. Okay. ¿Cómo se puede manejar en este tiempo la relación entre cómo está nuestra vida y el tomar o no la Santa Cena? Sí. ¿Qué implica que alguien que tenía un problema de pecado sexual, Pablo mande que se le expulse de la iglesia? Ok. No, la primera parte fue más fácil. Es interesante cuando yo empecé a estudiar Primera de Corintios y fue un proyecto largo porque iba a escribir un comentario, iban a publicarlo, ellos decidieron que no. Entonces, he estado trabajando desde 2004. Realmente, yo fui un adolescente cuando empecé. Y si Dios permite, van a publicarlo en 21, en enero. La cosa es que yo vi, después de leer Primera de Corintios, una y otra vez, en griego, inglés, español, varias versiones, que realmente hay problemas en Corinto que experimentamos mucho hoy en día. Muchos paralelos y más paralelos con hoy en día que uno encuentra, digamos, en otras cartas de Pablo. Crisis de liderazgo, divisiones en la iglesia, gente orgullosa por su conocimiento, gente totalmente orgullosa por su don espiritual. Gente que niega la resurrección del cuerpo. ¿Qué más? Hay como 6 u 8 cosas que noté y yo tengo una lista. Entonces pensé que, wow, qué bendición para mí. Aprendí mucho porque estoy estudiando una carta que realmente descubre, revela muchos de nuestros pecados, debilidades, etc.
Bueno, por supuesto, pecado sexual. Okay, eso es importante en Corinto. En cualquier ciudad griega, el pecado sexual fue una pandemia, para usar la palabra corriente. La segunda parte fue sobre Santa Cena. ¿Qué fue? La segunda parte fue cómo se puede manejar en este tiempo la relación entre cómo está nuestra vida y el tomar o no la Santa Cena. Ok, con respecto al pecado personal de una persona, excelente, ok, entiendo. Primero que nada, déjeme mencionar que, y pienso, yo tengo una opinión bien fuerte en eso. Yo creo que debemos participar en la Santa Cena durante la pandemia. Entonces lo he hecho por medio de Zoom, por medio de WhatsApp, por medio de video y todo. Yo tomo la Santa Cena cada semana y no solamente creo que es permitido, creo que es recomendable. Necesitamos toda la gracia del Señor en estos días. Sin embargo, lo que tenemos en Corintios, y Pablo habla de un pecado particular, menospreciar a los pobres, ¿ok? Entonces, cuando él dice que uno debe examinar su propio corazón, su propia conciencia antes de tomar, porque quizás usted va a recibir un castigo del Señor, es la implicación, ese es el pecado en la mente de Pablo. Sin embargo, creo que Pablo diría que, pero por supuesto hay otros pecados, solamente es relevante en este momento este pecado. Cada vez que observamos la Santa Cena, el líder dice que debemos examinar nuestras conciencias para ver si hay algo ofensivo en contra del Señor y todo. Y a veces he estado en cultos donde el líder permite 5 segundos para buscar en nuestros propios corazones y siempre estoy diciendo que necesito más tiempo. Entonces, en práctica, ahora, que es para mí, es que yo busco pecado en mi propio corazón antes de llegar al culto, que no voy a tener suficiente tiempo. El problema es que hay ciertos pecados que son de la naturaleza de un estilo de vida, más que pecados singulares, digamos. Para algunos de nosotros, al confesar nuestros pecados a Dios, vamos a decir, Padre, hice un poco de A, un poco de B, nada de C esta semana, pero de C y C. Rango de pecados es grosero, pero hay variedad, digamos. Otras personas llegan a este momento con el Señor donde dicen que sí he hecho un poco de A, un poco de B, un poco de C, un poco de E, D. Sin embargo, Señor, tú y yo sabemos que es E, que es lo que está destruyéndome, que es mi adicción, digamos. Y hay muchas adicciones. He trabajado con adictos, con alcohol, con drogas, con pornografía. Es una pandemia en estos días también. Y siempre en este momento de crisis están diciendo que, Señor, estoy aquí una vez más perdónenme con este bendito pecado y no puedo ganar la victoria. Y entiendo eso. Algunos pecados son una adicción. Y la persona lucha para renunciarlo. Y entiendo eso. Muy bien. En este caso yo diría que, mire, confesar sus pecados en una lista, sea cada día, sea en frente de la mesa de la Santa Cena, necesitamos más para ti, ¿ok?
usted tiene que recibir consejería, usted tiene que pertenecer a un grupo. Yo trabajo personalmente con un grupo de jóvenes, principalmente jóvenes hombres, adictos a pornografía digital por el Internet, que es un horror. Ellos luchan, lloran por sus pecados y muchos de ellos necesitan meses, años para ganar la victoria. Sin embargo, parte de su recuperación, digamos, será ser parte de un grupo de hermanos donde pueden compartir sus fracasos, sus victorias y todo. Entonces, en estas adicciones, yo digo que, mire, busque la ayuda necesaria. No déjala sin cura por meses o años. Wow. Bueno, seguimos con las preguntas. Dice, enseña 7:11, me imagino Corintios, obvio, que una persona divorciada no puede volver a casarse. Fabio Quiroz. Esa la hizo Fabio Quiroz. Fabio, ¿qué tal? Fabio es un amigo mío y veo varios amigos y conocidos míos del internet o personalmente. Sí, realmente he luchado con eso. Primero que nada, Pablo no está dándonos un manual de matrimonio y divorcio en 1 Corintios 7. Es decir, que no es un grupo de reglas para cualquier situación. Porque alguien dice que, pero Pablo no menciona qué significa, cuál es mi opción si mi esposo está para matarme con violencia, etcétera, etcétera. Pablo no trata con eso. Entonces debemos mantener un nivel de cuidado, de humildad, se llama humildad exegética, exactamente qué está diciendo Pablo para cuál situación. Según lo que Pablo dice, implica, creo, que una persona divorciada no puede casarse de nuevo. Sin embargo, creo que no es su punto principal. Él está hablando de dos casos principalmente. Una persona no casada, ¿está bien casarse? Oh, sí, no hay ningún problema con eso. Si tengo una esposa, un esposo, ¿qué hago? Probablemente el problema en Corinto fue que algunas mujeres, sospecho, pero quizás hombres también, fueron súper espirituales. Que yo no puedo servir al Señor casado o casada. El esposo, la esposa es una ángel. Si yo fuera monje, yo podría servir al Señor. Y Pablo dice que, estoy parafraseando, no sean tontos, ¿ok? Usted puede servir al Señor con una persona casada, etc. Pero la persona soltera sí tiene ciertos beneficios y tiene ciertos negativos también. Es una cuestión es una cuestión pragmática realmente. Su punto es que, mire, si usted puede servir al Señor de una manera especial como yo lo hago, Pablo, sin esposa, hágalo, pero si no tiene el don, y él usa la palabra carisma, tal y como él habla de carisma de don, de lenguas, carisma de profecía, de apóstol y todo, si no tiene el carisma de ser soltero, busque una esposa, un esposo. Es decir que es una habilidad sobrenatural para quedar soltero, soltera. Eso me fascina mucho. Parte de la dificultad de hoy en día, y realmente hay que tratar de aplicar la situación hoy en día,
es que en mi cultura, en los Estados Unidos, hay mucha gente que no puede ubicar una persona que realmente es una persona cristiana, sana, confiable, buen carácter y todo. Entonces, mis amigas solteras dicen que, mire, creo que no tengo el don de quedarme como soltera. Sin embargo, ¿dónde están los varones para mí? Bueno, tengo simpatía, pero no tengo varones tampoco para compartir con ellos. Es triste. Pablo más o menos presume que si usted quisiera casarse, no debe ser tan difícil conseguir a alguien. Hoy en día es un poco más difícil. Claro. Seguimos con las preguntas, muchísimas preguntas el día de hoy, definitivamente. Joel Moody pregunta, profesor Gary, un gusto saludarle. En 1 Corintios 13:1, Pablo habla sobre lenguas humanas y lenguas angelicales. Yeah. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice lenguas angelicales? ¿Está usando una hipérbole o en verdad existen las lenguas angelicales? Muy interesante esa cuestión. Y los comentaristas tienen 2 o 3 opiniones. Yo tengo una opinión. La opinión que yo sigo es que Pablo está usando lenguaje hiperbólico, hipérbole, exagerando. Si yo hablo en lenguas de humanas o de ángeles, para decirlo, en mi opinión no está diciendo que algunas personas con el don de lenguas están hablando en angelicales. Creo que es una exageración para enfatizar el punto. Otros comentaristas dicen que no, quizás es lo que literalmente él quiso decir. Hoy en día sabemos que hay 7,000 y pico idiomas en el mundo y de vez en cuando descubren un nuevo. Pero el número 7,000 es más o menos la cifra correcta, más o menos 10 o 20 idiomas. Y en el día de Pablo, la gente, los rabinos, por ejemplo, creyeron que había 70 naciones en el mundo, algunos 72, y por eso que existían solamente 70 o 72 idiomas. Ahora sabemos que los rabinos totalmente equivocados, pero según la evidencia a la mano, fue una calculación de su parte basada en Génesis 10, creo. Pero hay muchos más. Yo trabajo, creo que alguien mencionó que yo trabajo en, soy consultor para Asociados Wycliffe, es decir, que yo escribo cosas para traductores de la Biblia. Una nota de pie a la página que no tiene que ver con Corintios es que estamos produciendo una Biblia para gente que es sorda y ciega. Es decir, que no pueden escuchar una grabación de la Biblia, que típicamente para los ciegos es una opción. Pueden leer con sus dedos porque a veces no pueden comunicar en señales. La gran mayoría de los sordos en el mundo no tienen ningún sistema de comunicación. Entonces hay como 80,000 personas que son sordas y ciegas a la vez. Y estamos creando una Biblia con símbolos que pueden leer con sus dedos. Es la Biblia entera. Y cada persona en el globo puede aprender este idioma. No hay que hablar chino, francés, español, nada.
puramente internacional. Ok, bueno, contamos ya, se nos está acabando el tiempo con 5 minutos y vamos, bueno, a hacer 2 preguntitas más y tenemos que ir cerrando, ¿no? Seguimos con otra pregunta de Hugo Cuellar, de México. Dice, me gustaría preguntar sobre 2 de Corintios 3:6. Existe un versículo que es muy usado fuera del contexto, al decir, la letra mata y el espíritu vivifica. Mucha gente se refiere erróneamente con esto a personas que estudian la palabra teológicamente, lo que implica un error. Tengo entendido que cuando hablamos de la letra, hablamos de la ley de Moisés. Y cuando habla de que el espíritu vivifica, Pablo habla del nuevo pacto. Entendiendo que este versículo mal usado se refiere al contraste entre 2 pactos, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo, ¿pudiera por favor explicarme esto? Gracias. Yeah. Él expresó exactamente mi opinión sobre este versículo controversial y no debe ser controversial. Creo que en su contexto es totalmente claro que la letra es la letra de la ley de Moisés, escrita en tablas de piedra, y el pacto y el espíritu es el espíritu del nuevo pacto. Pablo habla del nuevo pacto. Está usando el lenguaje de Ezequiel, de Jeremías y en parte de Isaías, Joel, sobre el nuevo pacto del Espíritu Santo, donde la ley es escrita en nuestros corazones, no de corazones de piedra, sino de carne. No carnal, sino un ser humano vivo. Y es un versículo tan importante, tan lindísimo. Este mensaje de la liberación que tenemos en el Espíritu Santo y el poder para vivir para Dios es lindísimo. El problema es que si alguien dice que, no, hay que leer 2 Corintios 3:6 en su contexto de capítulo 3, la persona con la mala interpretación podría decir que lo que está haciendo es la letra de 2 Corintios 3. Entonces es lógica secular, ¿verdad? Entonces pueden usar el mismo versículo para rechazar su interpretación de este versículo. Mire, yo estudié tiempo completo por 10 años, entre la edad de 28, tiempo completo. También he estudiado muchísimo desde entonces y nunca he notado una pérdida de poder espiritual por aprender la palabra de Dios más. ¿Qué es eso? Que al amar al Señor por medio de su palabra, de alguna manera va a matarnos, que es tóxico. Qué cosa más rara. Triste. La gente usa, por supuesto, este otro versículo, no toque al ungido del Señor fuera de contexto, de la misma manera circular. Yo digo, no toque al ungido del Señor, a mí, su pastor. Pero pastor, usted está tomando el versículo fuera de su contexto. Pero dice, no toque al ungido. Entonces, al decirme que estoy tomándolo fuera del contexto, está tocándome, revelando. Entonces, es imposible ganar. Cuando una persona va a llevarnos en un círculo de razonamiento así. Ok, doctor Gary, muchas gracias. Han sido las interpretaciones muy buenas. Creo que a nosotros nos ha encantado muchísimo que cuando se desarrolla la sesión de preguntas y respuestas es cuando mucho más disfrutamos y entendemos a profundidad temas que quizás en una exposición pues nos pueda pasar desapercibido. Y hemos leído, hay mucha participación, hemos leído todas las preguntas, no podemos pasarlos a todos. Sin embargo, entendemos que varios de ellos están haciendo preguntas en cuanto a si hay cierta dicotomía, así lo he podido interpretar, entre esto de amar y juzgar. Sabemos que estamos dentro
nos estamos desarrollando como humanos, ¿verdad? Y en la medida que vamos acercándonos a la fe y nos vamos acercando a la vida de Cristo, pues nos encontramos con que hay cosas que hay que cambiar, que es lo que denominamos el carácter, aunque Dios ame la personalidad. La pregunta ¿es el amor el cumplimiento de la ley? La segunda pregunta es, ¿debemos como cristianos y seguidores de Jesús juzgar a otros que son cristianos y seguidores de Jesús? Y por último es, ¿el juicio corresponde a hacerlo un ser humano que solo alcanza gracia o el juicio le corresponde a Dios? 3 preguntas ya para cerrar. Gracias, doctor Gary. Ok, espero que pueda hacer algo con eso. Pablo lo dice muy en claro que el amor cumple la ley de Moisés, ¿ok? Entonces, especialmente en 1 de Corintios, Pablo no escribe 100 reglas para manejar su iglesia. Él siempre está regresando al punto de que, implicándolo o diciéndolo en voz alta, si ustedes tuvieran amor, si ustedes usaran amor como su regla, yo no tuviera que escribir esta carta de 16 capítulos, porque las preguntas de ¿puedo comer carne sacrificada a los ídolos aunque está destruyendo a mi hermano? Okay, la regla de amor, dígame, ¿qué debo hacer? Amar a mi hermano y ¿cómo no? Fácil. Yo tengo un don espiritual, debo disfrutarme en esta burbuja sin edificar. ¿Qué le enseña el amor de Dios? ¿Debo bendecir a mi hermano, mi hermana? Correcto. ¿Por qué tengo que escribir 3 capítulos sobre eso? La regla es realmente sencilla. Y eso no significa que solamente pensamos en el amor y tiramos la Biblia. No, por supuesto. La Biblia nos describe, qué exactamente es amor. Y amor es bondadoso y todo paciente, como Pablo dice. Eso es realmente importante. Con respecto a juzgar a los demás, yo veo, en mi opinión, eso requiere bastante discernimiento. En mi propia vida sí, porque si yo tengo un pecado contra el cual yo lucho, cada día es juzgar a los demás. Mi demonio interno es arrogancia, ¿ok? Y cada mañana yo tengo que orar, Señor, por favor, hoy en día voy a enfrentar la tentación de arrogancia, de orgullo, de hablar mal de otra gente. Entonces, es un demonio, pero por lo menos lo reconozco. Eso ayuda. La cosa es que Pablo juzga a gente en Corinto. Pablo dice que este hombre debe votar de la iglesia. Gente que está menospreciando a los pobres en la Santa Cena, ustedes están muriendo, ¿ok? Yo, el apóstol, digo que Dios está juzgando, estoy confirmando eso, entonces indirectamente estoy juzgando, ¿ok? Entonces, no juzgar no es un absoluto. Juzgar en el sentido de decir que Dios lo condena, Dios lo odia, algo así. Eso no es lo que debemos hacer. Por otro lado, la gente me ha juzgado a mí en el pasado y normalmente, después de un rato, les he dicho gracias por decirme algo que necesité en el momento. Yo recuerdo muy bien, hace muchos años, hablamos de perdón, de perdonar a nuestros enemigos, no debemos seguir sin perdonar. Y alguien en mi iglesia está mirándome durante el sermón, me escribió una nota. ¿Usted ha perdonado a
fulano de tal es un conocido de nosotros dos. ¿No debe hacerlo? Y le dije que, mire, gracias, voy a considerar eso. No sé la respuesta, sin embargo, sí, él tenía razón, totalmente. En algún sentido, él me juzgó correctamente, lo merecí y le di gracias por decirlo, porque eso cambió mi vida. Reconcilié con un hermano y eso cambió mi vida. Entonces, a veces es un acto de amor para decir que hermano, hermana, pare, ¿ok? Lo que está haciendo. Digo eso por amor, ¿ok? Algo serio, no según nuestro gusto, no me gusta el color de tu camisa, no, está desviando, ¿ok? Está perdiendo el camino. Entonces, por favor, trabajemos en esto juntos. Ok, bueno, muchas gracias. Hemos llegado ya al final de esta conferencia por el día de hoy. Tenemos al doctor Gary con nosotros en el tema Primera de Corintios y esto está dentro de lo que es la sesión, los académicos de la Biblia. Siempre estamos invitando una vez al mes a un académico, ya que nosotros en Biblia Lectores estamos leyendo la Biblia continua diariamente hasta completarla en un año. Para eso tenemos un devocional, ¿verdad? Que es hecho por Nicky Gamben, el mismo creador del curso Alfa. Pero hemos creado también otros espacios utilizando lo que son las herramientas tecnológicas y hoy podemos darle gracias a Dios que podemos conocer aquí a la distancia porque estamos en distintos continentes, todos los que están conectando hoy, y podemos hoy aprender de las enseñanzas que nos han traído, en este caso, nuestro invitado Gary Shogren. Queremos agradecer a Guillermo Llanos también por el contacto, agradecer a cada anfitrión y pedimos disculpas también por la conexión. Fueron 10 minutos mucho luego, pero fue ajeno a nuestra voluntad. Sabemos que vamos a corregir esto para las próximas. Y Rosy, bueno, ya estamos cerrando. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Gary. Fue un placer tenerte. Nos quedamos con ganas de más. Y bueno, gracias, Guillermo, también, y a todos por este tiempo maravilloso, mucho aprendizaje. Gary, ¿sí? Gracias, muchas gracias por la invitación. Acabo de dejar en el chat mi sitio web, Razón de la Esperanza, y si busqué Corintios en la cajita, hay una docena de artículos sobre Corintios, y también yo tengo una página de Facebook, Pensamientos sobre el Nuevo Testamento griego, para gente que no lee griego. Entonces son cosas en español. Perfecto, Bueno, muchas gracias. Gracias, don Gary. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Gary. Gary. Están invitados para una próxima oportunidad y aquellos que se quieran quedar a socializar al final, porque sé que hay varias caras por allí que queríamos saludar, bueno, pueden quedarse con nosotros. Ya estamos cerrando el en vivo. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.